Además de una prosa eficaz para contarnos historias, los cuentos, novelas y hasta los ensayos de Enrique Serna se caracterizan por un despiadado sentido del humor. La burla, el sarcasmo, todo lo relativiza, hasta la más apasionada historia de amor. Desde hace tiempo, Enrique Serna alterna la publicación de sus libros según su género. A una novela sucede un libro de cuentos y eso se agradece. Dos de sus novelas habrían bastado para reproducir la fórmula vendedora: El seductor de la patria, que ya se convirtió en libro de texto, y El vendedor de silencio, novela que le valió el premio Javier Villaurrutia. Lealtad al fantasma es un libro de cuentos cuyo centro es, al parecer, la pérdida del libre albedrío, que va de la historia de un don Juan que mueve a risa a la mujer madura y con muchos recursos que se enamora de un joven marginal. Un fantasma recorre la vida de estos personajes y los obliga a obedecer, a transitar por una vida que no habían imaginado. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe Enrique Serna. Gracias, Enrique, por estar aquí. Gracias a ti, Javier, por invitarme a tu programa. Oye, Enrique, ¿por qué hacer del humor un recurso literario? Porque yo creo que el humor, y especialmente el humor negro, ¿no?, que es la antítesis del melodrama, ¿no?, nos ayuda a desnudar mejor la esencia de la condición humana, ¿no? Porque te hace construir personajes que tienen diferentes matices, ¿no? Incluyendo en ellos, por supuesto, el matiz ridículo, ¿no? Sí, les das un twist a los... Que es el que a mí me interesa mostrar, pero al mismo tiempo comprometiéndome sentimentalmente con los personajes, ¿no? O sea, te comprometes con ellos. Sí, claro. O sea, yo a veces los hago sufrir, pero también sufro yo junto con ellos, ¿no? Bueno, eso es interesante porque muchos escritores dicen que hay que mantenerse como un poco al margen y, digamos, tratar a los personajes de fuera un poco para no perder la perspectiva. Pero tú dices que tú te involucras. Sí, yo creo que hay que mantener, o sea, acercarse y distanciarse, ¿no? Porque si no, los personajes podrían parecer monigotes grotescos, ¿no? También, y se trata de construir un ser humano complejo, ¿no? ¿Y cómo te sales de tus personajes? Porque tienen historias bastante complicadas luego. Sí, bueno, yo realmente parto siempre de la observación de mi propio carácter, ¿no? Que le doy a ciertos atributos de mi personalidad a un personaje que coloco en circunstancias que pueden ser muy diferentes a las de mi vida, ¿no? Y pues creo un yo potencial, ¿no? Y a ese yo potencial empieza a caminar ya por sí mismo y a tener vida propia, ¿no? Incluyendo a las mujeres, porque también los hombres Claro. podemos crear personajes femeninos al sacar a las mujeres que tenemos dentro, ¿no? ¿Y no te han reclamado el estereotipo de mujer que manejas en tus cuentos o novelas? Pues no creo, ¿no? Yo creo que hay el mismo tratamiento hacia los hombres que hacia las mujeres, ¿no? O sea que si alguien me dijera que soy misógino, pues le puedo decir yo que también soy misántropo, ¿no? Sí, en los dos casos los tratas igual. Sí. A la hora de la narración. ¿Por qué esta decisión de pasar, digamos, de la novela al cuento? ¿Por qué no seguirte, por ejemplo, solamente escribiendo novelas, que es un género más atractivo para muchos lectores? Sí, bueno, a mí yo siempre tiendo a regresar al cuento, que fue el género con el que me inicié, ¿no? Cuando era muy jovencito, yo escribía cuentos fantásticos inspirados en mis autores de cabecera, Edgar Allan Poe, Lovecraft, H.G. Wells, por ejemplo, ¿no? Y trataba de imitarlos, ¿no? Y como no fui un escritor precoz, sino que tuve una evolución lenta, ¿no? Estudiaste en la UNAM Letras. Sí, en realidad cuando ya pude escribir cuentos más legibles, ya fue 10 años después de eso, ya la vida me había pervertido bastante y entonces los autores que me interesaban eran los autores de cuentos crueles, sobre todo, ¿no? Villiers de L'Isle-Adam, que digamos que es el fundador del género, con sus cuentos crueles justamente, El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, Joaquín María Machado de Asís, este gran narrador brasileño que creo que fue el mejor novelista del siglo XIX en Latinoamérica, ¿no? Y luego más recientemente, pues, el cubano Virgilio Piñera, Rubén Fonseca, Raymond Carver, ¿no? Que son esos escritores que utilizan el humor para neutralizar situaciones de la vida que podrían ser demasiado aflictivas y destruirnos, ¿no? Creo que esa es la función que tiene el humor negro, es una función analgésica, ¿no?
En el caso de Fonseca lo veo clarísimo. O sea, realmente hay como una comunicación de tu prosa con la de él. O sea, el humor va y viene y es precisamente para romper, digamos, clímax que el lector se puede empezar a construir en la cabeza y de repente les das los volteas, pues. Sí, bueno, y también por el uso de coloquialismos, ¿no? Porque Fonseca es famoso por ser el autor que mejor ha reproducido el habla de carioca, ¿no? De Río de Janeiro, ¿no? Y claro que eso lo pierdes en las traducciones, que es como yo lo he leído, ¿no? Pero pues eso entronca también con una apuesta cierta tuya. búsqueda mexicana que viene desde José Agustín, que es un autor que también yo admiro muchísimo y que considero un maestro, ¿no? Sí, me llama la atención, tu tesis fue sobre un poeta del 19, No, del siglo XVII. del siglo XVII, pero Luis de Sandoval Zapata, un poeta novohispano, sí. Yo desde que los 20 años más o menos leo poesía, me encanta. Y cuando estoy escribiendo procuro leerla, sobre todo, ¿no? o sea, estás escribiendo prosa y lees poetas. Sí, porque creo que la poesía ayuda a depurar el lenguaje, a medir mejor el ritmo de la prosa, a evitar las cacofonías, ¿no? Yo creo que el tipo de narrativa que yo escribo no me conviene que el autor se haga presente en el texto utilizando metáforas barrocas, etcétera, ¿no? Pero pues sí, de vez en cuando utilizo algunos recursos del lenguaje poético, ¿no? Bueno, la sonoridad, entre otras, también, ¿no? Sí, claro, sí. Y algún uso de imágenes, usas imágenes también muy eficaces, por cierto. Pues sí, yo creo que hay que tratar de dosificarlas para que... No se notan, de verdad no se nota, pero la prosa la corres perfecto, o sea, lo lees de golpe, pues. Pues sí, esa es la idea, ¿no? Mantener como un encantamiento que el estilo logre atrapar al lector así, ¿no? Fíjate que decía Borges que todas las novelas tenían relleno y el cuento es como carne magra, ¿no? ¿No te causa conflicto luego pasar de algo muy concreto a una narración más larga en donde tengas que meter otros elementos que igual pues, pueden no servirle al lector? Pues lo que he notado es que cuando yo, por ejemplo, tengo ya escritos 4 cuentos, ¿no? Y quiero reunir más para publicar un libro, se me ocurren historias que a veces pienso que podrían ser novelas, ¿no? Pero digo, no, lo voy a escribir de una manera más condensada para que sea un cuento y ya poder reunir los que necesito para mi libro, ¿no? Y lo que he observado es que cuando lo condensas más, las historias son mejores, más eficaces. Sí, es como O sea, una- porque las novelas tienen mucho jarasca a veces, ¿no? Entonces, cuando tú lo evitas las redundancias, las digresiones que tiene mucho la novela, que la novela a veces es un cajón desastre, ¿no? Creo que puedes lograr un mejor efecto. Claro que eso va contra todos los cánones de la mercadotecnia editorial, ¿no? Que han privilegiado el bestseller, que generalmente es un ladrillo de 500 o 600 páginas, ¿no? Exactamente. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Riga. Les recuerdo que está con nosotros Enrique Serna, que acaba de publicar este libro de cuentos, Lealtad Fantasma, y estamos hablando del género, de ese género que es bastante complicado, ¿no? El del cuento, exige mucho, demasiada atención, mucha economía, unas tijeras muy grandes por estar recortando, supongo, cosas que no deben estar. Sí, es difícil. Yo por mi experiencia como novelista tiendo a extenderme, ¿no? Porque hago estudios de carácter más o menos profundos y eso requiere de bastante espacio, ¿no? Pero bueno, de todos modos trato de pues expresar una idea compleja en una forma breve, ¿no? Y pues eso es un reto, me parece, para cualquier fabulador, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, mientras estabas terminando tu novela anterior, ya estabas trabajando en tu cabeza, digamos, con alguno de los cuentos que están en este libro. Sí, porque yo creo que la imaginación tiende a fugarse de las tareas que le resultan pesadas, ¿no? Ok. Y en la novela histórica, por ejemplo, como El vendedor de silencio, ¿no? Pues te exige ceñirte a la época que estás reconstruyendo, no puedes cometer anacronismos, ¿no? Además hay que ser una especie de medium que tratas de resucitar a una figura del pasado, lees nada más, yo en mi caso
eh, obras de la época, ¿no? Para realmente tener una inmersión muy profunda en eso. Y entonces la imaginación que busca cosas más placenteras, ¿no? Se fuga inventando otras historias, ¿no? O sea, cuando hiciste la investigación sobre De Negri, ¿te salieron algunos personajes de aquí? Sí, y eso me había pasado ya con El seductor de la patria. Cuando lo estaba escribiendo se me ocurrieron los cuentos del orgasmógrafo. Entonces los separas, dices, esta es otra cosa, y sigues con tu novela. Sí, anoto las ideas, ¿no? Y ya más tarde los desarrollo. Oye, mucha gente se pregunta, ¿trabajas en la mañana, trabajas en la noche? Siempre por las mañanas, ¿Por qué porque por si las escribo mañanas? en las tardes o en las noches no podría dormir porque me llevo a la cama y sigo corrigiendo mentalmente. Entonces en el día estás corrigiéndote. Sí, bueno, pues voy corrigiéndome todo el día. A veces me levanto en la noche a anotar algo, ¿no? Pero es mejor en la mañana porque es el momento en que además tengo la mente despejada, ¿no? y, y no estoy tan cansado, ¿no? Supongo que tienes otros cuentos que no entraron aquí. Pues por ahora no. Tengo otros cuentos que no he reunido en libro, porque son, por ejemplo, cuentos infantiles, ¿no? Mis cuentos de principiante, que nunca los publicaré, ¿no? Y estos son por ahora todo lo que tengo, ¿no? No, te preguntaba porque tienen, ahora sí que comparten esta lealtad fantasma que tú refieres en el título, ¿no? Ese otro ser que no está en cada personaje que les hace cambiar de rumbo y a veces de un rumbo que no tienen idea. Pues sí, yo quise mostrar aquí a una serie de personajes que por distintas razones le ceden el timón de su vida a otros o a un poder sobrehumano en ciertos casos, ¿no? O descubren que alguien les arrebató ese timón, ¿no? Pero también quise mostrar la otra cara de la moneda, que son los invasores de almas, ¿no? Cómo actúan, por qué, etcétera. Y pues el conflicto que se produce cuando alguien ya no controla su propia vida, ¿no? Y tienes personajes realmente que llaman mucho la atención, como aquel que ahora sí que a partir del puesto construye en su cabeza lo que es el sex appeal, ¿no? Ah, sí, claro. Que es un personaje que tiene su primera inyección de autoestima erótica gracias al puesto que ocupa, es un ombudsman, ¿no? Ajá. Eso le da mucho relumbrón, ¿no? Exacto. Y gracias a eso logra conquistar a la chava que amó en la secundaria, ¿no? Entonces te burlas de tus personajes también en algún momento. Te ríes cuando escribes. Sí, claro, ¿no? Porque son situaciones que me parecen cómicas, ¿no? Y de hecho, para mí casi la tónica de una novela o de un cuento es que yo me pueda divertir con lo que estoy haciendo, ¿no? Si no te divierte, no tiene sentido. Pues no, porque me temo que puede salir algo demasiado sombrío, ¿no? Ajá. Que también puede ser otra propuesta literaria, ¿no? Sí, claro, pero a mí no me atrae mucho, ¿no? Te trae el humor como recurso literario. Sí, desde luego. Pero creo que además no debe uno forzarlo, ¿no? A mí en algún momento me propusieron escribir libretos de programas cómicos en Televisa, pero yo no quise porque la obligación de ser chistoso me parecía que era inhibitoria, ¿no? Sí. O sea, porque yo creo que las ganas de hacer el humor son como las de hacer el amor, ¿no? Tienen que ser espontáneas, o si no te sale mal, ¿no? No como tarea tienes que hacer tal cosa. Sí. Entonces, a lo largo de tu carrera vas tomando cosas y vas decidiendo qué es lo que vas a desarrollar. ¿Cómo sabes que un personaje o una situación te da para un cuento o una novela? Pues en el momento en que ya es un embrión más o menos desarrollado, ¿no? Que siento que eso ya puede caminar, ¿no? Y hay muchas ideas que se quedan nada más en eso, ¿no? Y nunca las puedo desarrollar porque nacieron un poco cojas, ¿no? Los cuentos son cojos entonces. Que te oyera Cortázar. Bueno, es que Cortázar decía que él ni siquiera sabía de lo que iba a escribir cuando tomaba la pluma, que era todo un arrebato, una gran improvisación, ¿no? Sí. Pero, pues, al menos yo sí necesito tener resuelto más o menos en la cabeza. Tú sabes La historia. de dónde surge y hacia dónde va. Sí, No hay un trecho, digamos, en la narración en donde las cosas cambian. O pueden cambiar, ¿no? bueno, a veces sí, no te tienes por qué ceñir al pie de la letra a lo que planeaste originalmente, pero creo que esa planeación, ese bosquejo, te ayuda mucho para elegir la voz narrativa, para saber cómo vas a armar la trama y de todo eso, ¿no? Los límites también, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Sí, claro. Entonces,
Es lo mismo para un cuento que para una novela. Tienes tu esquema y empiezas a desarrollarlo, digamos, a partir de las imágenes. ¿Ves las cosas con imágenes o es la sonoridad del lenguaje? ¿Qué es lo No, que te yo creo que impulsa? sí tiendo a verlos como que en imágenes, ¿no? A imaginarme cómo son los personajes, pero sobre todo en el momento que ya los caracterizo es cuando hablan, ¿no? La El habla. caracterización por medio del habla creo que es lo que le da más personalidad a cualquier ser de ficción, ¿no? Y es la zona más difícil para escribir, ¿no? Pues es, digamos, ahí es donde tienes que emplear recursos del lenguaje dramático, ¿no? Y el novelista tiene que ser un poco poeta y un poco dramaturgo. Pero también el poeta tiene que ser un poco narrador y un poco dramaturgo, y en fin, los géneros siempre están mezclados, no son géneros puros, ¿no? Sí, bueno, hay poemas realmente narrativos, ¿no? Te están contando algo. Sí, Octavio Paz tiene un ensayo que se llama Cantar es contar, ¿no? Donde dice eso justamente. Exactamente, no se da en todos los casos, pero sí es una constante ese ir y venir, digamos, de un recurso literario al otro. ¿Te alimentas también, por ejemplo, de la plástica? ¿Las exposiciones te llaman la atención? Sí, sí me llaman la atención, pero no podría yo decir que me han influido, ¿no? Para lo que escribo. ¿Te interesan más los personajes que van a ver las exposiciones, supongo? Sí, no, me interesa más la gente, ¿no? O sea, lo que percibo en el trato social, las cosas que leo en los periódicos a veces, ¿no? Lo que escucho en la mesa de junto de un restaurante. ¿Tomas notas cuando escuchas algo De interesante? ahí me vienen las ideas. O de historias que te platican amigos también, ¿no? Son una buena fuente para la literatura. Espero que no te hayan reclamado algunos amigos. No, porque obviamente cambias los nombres, ¿no? Nadie tiene Pero por qué tienes muchos sentirse amigos, don aludido. Juanes, entonces, porque en tu literatura es un personaje frecuente, ¿no? Bueno, pues es que eso es una plaga, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Pero tienes una visión crítica también del personaje. Sí, claro, ¿no? O sea, a mí me parece que un Don Juan victorioso de pronto se infla su ego, ¿no? De una manera desmesurada, ¿no? Y entonces a mí me dan ganas de pinchar esas burbujas, ¿no? Exhibiendo el lado ridículo que tiene esa vanagloria, ¿no? Empezaste notoriamente con La sangre erguida, ¿no? Sí, bueno, La sangre erguida es ese tema, ¿no? En este caso, la historia de tres personajes que tienen conflictos con sus miembros viriles por diferentes razones, ¿no? Y bueno, ahora regreso un poco a ese tema en uno de los cuentos de este libro, que es El blanco advenimiento, ¿no? Sobre un personaje que entra en esa crisis de la vejez por una operación, ¿no? Exactamente, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Enrique. Enrique Serna, dices que lees poesía mientras escribes novela o cuentos. ¿Tienes algunos autores frecuentes en tu buró, en tu mesa de trabajo, de otros escritores? Sí, claro, bueno, ¿Recurres a ellos de poetas que he estado releyendo últimamente, el venezolano Eugenio Montejo, que es extraordinario, y otro poeta venezolano que me encanta, Rafael Cadenas, perdón. Y pues estoy releyendo también constantemente a Rubén Darío, que es el poeta que más amo en el mundo. Sí, Darío, sí, la sonoridad del lenguaje, sí, es una maravilla, ¿no? El lenguaje. la construcción de otro lenguaje. Sí, yo creo que nadie haya logrado tener esa opulencia verbal en la lengua española, ¿no? Y novelistas, ¿qué novela te hubiera gustado escribir de otro escritor? Bueno, me hubiera gustado escribir, por ejemplo, Adolfo de Benjamín Constant, ¿no? Por supuesto que me hubiera encantado escribir Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Y hablando de cuentistas, admiro muchísimo, por ejemplo, un libro de Carlos Fuentes, Cantar de Ciegos, ¿no? Creo que Fuentes, que hizo novelas así murales, ¿no? Como Cristóbal Nonato y Terra Nostra, etcétera, ¿no? Era para mí mejor como pintor de caballete, ¿no? En las narraciones breves. Es cierto. Tiene cuentos estupendos en realidad. Y empezó como cuentista, ¿no?
Chacmol. Sí, es el libro que se llama Los días enmascarados que le publicó Juan José Arreola en su Sí. colección Mester. Exactamente. ¿Qué libro tú, de tus libros, le recomendarías a uno de tus hijos o de tus familiares o alguien muy cercano que quisieras que leyera que no hubiera leído? Bueno, El Quijote, por supuesto, ¿no? Tuyo. Ah, mío, dices. Bueno, pues yo le recomendaría Fruta Verde, ¿no? No es de tus más conocidos. ¿Por qué ese? Bueno, creo que sí, es bastante conocido, pero Como El bueno, porque es Seductor. una novela autobiográfica, la única que he escrito, ¿no? ¿Es para que te conozcamos mejor o cómo? Pues quizá. Pero finalmente uno se va haciendo la idea de un escritor a partir de todo lo que has publicado y yo creo que tus lectores lo tienen también. Incluso te buscan por eso. Saben Sí, que siempre claro. va. Y bueno, yo sé que ellos, la mayoría de los ellos tienen otras preferencias, ¿no? El seductor de la patria y el vendedor de silencio, que son mis libros más populares, ¿no? Bueno, El Seductor, como dije, es libro de texto ya. Lo usan en las escuelas. Sí, en algunas. ¿Te piden conferencias en las escuelas para que amplíes o comentes ese libro, por ejemplo? Sí, durante mucho tiempo fui, bueno, como ya tiene 20 años que lo publiqué, ya desde hace ¿Cuántas tiempo ya ediciones no voy. tiene? No me acuerdo, la verdad. Lleva Es una muchas. barbaridad, ¿no? Sí. Y ahora con el libro este del vendedor de silencio también, hasta donde yo sé, ha caminado bastante bien. Sí, ese libro tuvo un despegue así muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema que tiene mucho que ver con la vida pública de México, ¿no? ¿Y no te dio tentación de hacer algo parecido? Tocar otro personaje. Hay muchos personajes medio siniestros en nuestra historia reciente. Sí, claro, que probablemente ameritarían una novela, ¿no? Pero yo ya, digamos que agoté lo que tenía que decir sobre ese tema, ¿no? Ya no te interesa. No, ya no quiero tratarlo. Tu trabajo como novelista va por otra parte ahorita. ¿Ya empezaste a hacer algo? Pues tengo algunas ideas que todavía no he podido desarrollar bien, ¿no? Y les estoy dando vueltas. ¿Y cómo sabes o cómo estás seguro de que ya la idea tienes que empezarla a trabajar? Pues en el momento en que ya en lugar de ser una semilla, ya se vuelve un embrión que tiene cierta forma, ¿no? Entonces ya me puedo animar a ponerme a escribir. Y hay cosas que dejas de lado también. Sí, claro, muchas. ¿Corriges mucho? Muchísimo. Muchísimo. Y cuando además releo libros ya publicados, también me da por corregirlos. ¿Corriges tus libros? Las Sí. reediciones. Sí, he sacado versiones muy corregidas de varios, de Señorita México, de No soñaba que era rey. Bueno, señorita México. Claro. Ahorita acabo de hacer una corrección muy a fondo de Amores de segunda mano también. ¿Y no es traicionar al escritor de entonces, al primero? Pues no, porque creo que la perspectiva temporal te permite descubrir errores, ¿no? Que antes no veías. Porque a Pacheco, por ejemplo, le criticaban mucho eso, la constante corrección. Él era un corrector obsesivo, ¿no? Pero yo creo que ahí, pues eso le permitía ir perfeccionando cada vez más sus poemas, ¿no? Y él decía en algún momento, yo no escribo, corrijo, Pues sí, porque constantemente estaba corrigiendo. sí. Pero hay correcciones que no siempre funcionan, ¿no te parece? No le quitas impulso, brillo. A veces, yo sé eso de corregir cuando siento que estoy empeorando el texto en lugar de mejorarlo, ¿no? Sí. ¿No? Y hablando de José Emilio, a mí me da la impresión de que su primer traducción de los 4 cuartetos es superior a la más reciente, a la última que publicó, porque ahí sí quería acercarse al ritmo original del poeta y la primera tenía otra cosa, incluso la sonoridad es distinta. Pero además yo creo que la tentativa de que la versión última sea la que la gente lea y la que se publique, quizá no lo logre, porque eso ya está fuera de su control, ¿no? Y entonces si los lectores les gustó más una anterior, seguramente esa es la que va a prevalecer, ¿no? Hay muchos chavos que quieren estudiar literatura o estudian. Es un oficio complicado, sencillo. ¿Tiene perspectivas actualmente ahora con esa posibilidad de publicar en la web? Pues yo creo que la web abre una oportunidad interesante, ¿no? Para que alguien vaya forjándose un pequeño público de lectores, ¿no? Y claro, en este caso para narraciones breves, crónicas, poemas, ¿no? Pero creo que en la medida en que está obligando a la gente a escribir y a tratar de cautivar a sus lectores, pues es una buena práctica, ¿no?
¿Tenemos buena generación de cuentistas ahora? ¿De novelistas? Sí, claro, ¿Jóvenes? yo creo que siempre lo hemos tenido, ¿no? Y hay varios que yo admiro mucho. Por ejemplo, a Fernanda Melchor, ¿no? Que es una extraordinaria Estupenda. prosista, ¿no? A Julián Herbert. Bueno, hay varios que no quiero ahorita Nombrar porque por, vas a por omitir temor a otros. olvidarme de varios, ¿no? ¿Y no te da la impresión de que las propuestas narrativas más fuertes, más potentes, las están haciendo las mujeres en Hispanoamérica en general? Sí, y no me extraña, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora hay muchos clubes de lectura y casi todos están integrados exclusivamente por mujeres, ¿no? Yo creo que los hombres se están volviendo analfabetos, ¿no? Y entonces, si hay esos semilleros de lectoras, ¿no? Es probable que también de ahí surjan las escritoras y que en el futuro las más prominentes, como ya pasa ahora en el presente, no sean mujeres, ¿no? A mí me sorprenden las historias que nos cuentan, que parece que son las mismas de siempre y son otra cosa, desde la perspectiva de la mujer. Sí, claro, ellos ofrecen un punto de vista muy interesante, ¿no? Muy diferente a la idea de la novela de Bovary, Madame Bovary. Sí, bueno, porque también ha habido estupendas mujeres que retratan hombres, ¿no? Marguerite Yourcenar en las Memorias de Adriano, por ejemplo, Cierto. Elena Garro con Felipe Ángeles, esta obra de teatro maravillosa, ¿no? ¿Es lo mejor de Elena? Puede Pues- ser, ¿no? Más que los recuerdos. Eso, Un hogar sólido, ¿no? Tiene varias obras de teatro estupendas. Pues algo más que nos quieras compartir, Enrique. Pues no, eso es todo. Muchas gracias por estar No, aquí. gracias a ti por esta conversación y yo les recomiendo, les sugiero que se acerquen a los cuentos de Enrique Serna, pues para conocernos un poco más, para conocer mejor nuestro entorno y quizá para tener un poquito más de luz en este recorrer por el mundo. Los espero también la próxima semana.